Ok, buenas tardes, hola a todos y bienvenidos al Masterclass La psicología y el tarot, una relación peculiar. Es un verdadero placer tenerlos hoy, a todos aquí hoy. Mi nombre es Yolanda de Broda Silva, directora de los programas de posgrado de psicología de la UCAP y seré su moderadora durante esta sesión. La dinámica consistirá en la presentación del tema por parte del experto con una duración estimada de 45 minutos. Posteriormente se llevará a cabo una sesión de preguntas y respuestas. Los asistentes podrán formular sus preguntas a través del chat desde el comienzo de la sesión, las cuales serán planteadas al experto en los minutos finales. Adicionalmente, se ofrecerá la opción de realizar preguntas de forma oral al final de la sesión. Sin más preámbulos y para dar inicio a la sesión, les presento al experto de hoy, el doctor Gustavo Peña, licenciado en psicología de la UCAP, magíster en psicología de la Universidad Simón Bolívar, doctor en psicología de la Universidad Central de Venezuela, docente universitario por más de 45 años, profesor titular y jubilado activo de la UCAP, profesor de la Universidad Central de Venezuela, Universidad Simón Bolívar, Metropolitana, el Instituto Venezolano de Audición y Lenguaje, profesor invitado de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, el UCAP, director de la Escuela de Psicología y de Centros de Investigación de la UCAP, director general de los estudios de posgrado, vicerrector académico, autor y coautor de varios libros y artículos de investigación. Adelante, profesor. Bien, primero que todo, muchísimas gracias a todos los que están pendientes de esta presentación. Espero que les guste y que les sirva para elaborar algunos de los temas que se están moviendo actualmente en nuestro contexto, el contexto de la psicología. Vale decir que esta es una presentación a partir de la psicología, si bien involucra a otras disciplinas que no nos son en lo personal afines, pero que están siendo imbricadas por algunos usuarios, tanto de un lado como en el otro. Y ya lo vamos a ver en la presentación. El fondo del asunto es la posibilidad del maridaje, un término clásico dentro del contexto de la culinaria. Es el proceso mediante el cual se combinan alimentos y bebidas, mediante lo cual se pretende que los sabores de ambos elementos se realcen. Es decir, hace más palativa, hace más agradable la comida que se va a ingerir. Este mismo procedimiento, el procedimiento del maridaje, por supuesto haciendo las salvedades correspondientes y los saltos correspondientes, como dirían a veces mutatis mutandi, se da en el contexto de la psicología. Los puntos que voy a mostrar ahora son tomados directamente de la red, están tomados textualmente, de hecho ahí están las referencias en cada caso de donde se tomó. Y van a ver que hay varios maridajes presentados exactamente con ese mismo nombre. Por ejemplo, neurociencia social, el maridaje entre la psicología social y las neurociencias cognitivas, propuesta por Grande García, etcétera, etcétera, de la Universidad Autónoma de México. Nos dice, la neurociencia social es una nueva disciplina que surge de la combinación entre la investigación en psicología social y las neurociencias cognitivas, cuyo objetivo es el estudio de las bases biológicas, inmunes, endocrinas, neuronales, de la cognición y conductas sociales, combinando las herramientas más avanzadas de la neurociencia cognitiva con las técnicas de neuroimagen y la neuropsicología, junto con la investigación en ciencias cognitivas y en ciencias sociales, como la psicología social, la economía y las ciencias políticas. Bien, hasta aquí esta consideración. El resto de la cita, vale, es una explicación que hace el autor del resto del contenido del artículo. Pero lo importante a resaltar es que tenemos una nueva subdisciplina, si se quiere llamar así, o una nueva disciplina, como los ven otros, o una disciplina intersticial, como los ven otros, que combinaría dos posturas que son clásicas en nuestra disciplina. Por una parte, la psicología social y por otra parte, las bases biológicas del comportamiento o las bases biológicas de lo psicológico o la psicobiología, que vamos a mencionar dentro de un momento también. Y con esto se hace un maridaje y el producto de este maridaje es este nuevo enfoque, la posibilidad de explicar las conductas sociales a partir de las bases neurocientíficas o de las neurociencias. De hecho, está identificado desde hace un tiempo un segmento del procesamiento cognitivo o del procesamiento neuronal que se refiere a lo que llaman el cerebro social.
que es aquella porción del cerebro que se encargaría o tendría como funciones ser la base de las relaciones sociales. Discutible o no, pero está en el campo. He aquí entonces un primer ejemplo de un maridaje, que es un maridaje dentro de la psicología, no entre elementos, entre otros elementos, sino dentro de la psicología. Este segundo maridaje, también propuesto exactamente como eso, como un maridaje, es entre economía y psicología. Nos planteamos ahora dos disciplinas distintas, la economía por una parte y la psicología por la otra. En este texto de Tisner, 2021, ahí está la referencia, dice, tradicionalmente la interrelación entre economía y psicología ha sido muy extensa y ya el eminente economista Alfred Marshall, en su obra Principios de Economía, señalaba, la economía es una ciencia psicológica, referencia que me ha invitado a titular el post de hoy como el maridaje perfecto de ambas ciencias. Para entender la importancia que hoy le damos a la psicología dentro del mundo de las finanzas, debemos ir a los sesgos cognitivos para explicar su importancia, pero también al concepto en sí mismo y objeto de la economía como ciencia. Y es que la teoría financiera tradicional se centró en cómo debería comportarse el ser humano, asumiendo como un hecho la racionalidad del ser humano y la puesta total de la razón sobre las decisiones de un modo lógico tras analizar toda información disponible. Aquí entonces otra forma de maridaje. Ahora no es intrapsicología, sino es de la psicología con otra disciplina. Y no somos nosotros quien la busca, sino que son los otros quien la buscan. En este caso es la economía que plantea la posibilidad de una subdisciplina o disciplina intermediaria, como lo quieran llamar, intersticial, de economía psicológica. Un tercer forma, psicología cognitiva y coaching. Ahora saltamos a otro tipo de maridaje. Antes estábamos entre intrapsicología, luego pasamos a psicología y otra disciplina, y ahora pasamos a psicología y una actividad. Hasta ahora el coaching no pasa de ser una actividad, es decir, una forma de actuar. No es hasta ahora una disciplina como tal, y mucho menos se caracteriza en este momento como una ciencia. Pero es una actividad que está en boga. Muchos habrán tenido contacto y quizás algunos de ustedes que me escuchan puedan participar en actividades de coaching. En el texto de Salanova decimos, y ahora viene el maridaje que he llamado Psi-Post Coaching. Psi-Post es psicología positiva. Creo que el coaching se puede entender como una intervención desde los principios de la psicología positiva, desde diferentes ámbitos, personal, profesional, organizacional. La investigación no es muy abundante, pero los estudios que existen al respecto apuntan a que la participación en procesos de coaching en el lugar de trabajo mejora constructos psicológicos positivos como son la autorregulación mediante la consecución de objetivos, el insight y mayor autoconciencia, la resiliencia, la autoeficacia y el bienestar psicológico y subjetivo. Una mayor revisión en Grant y Spence 2013. Estando además el coaching focalizado en los procesos de autorregulación, y siendo un enfoque basado en las fortalezas y recursos, utiliza conceptos y metodologías propias de la psicología positiva. El Post-Coaching, o sea, la psicología positiva, el coaching por psicología positiva, es un proceso de intervención científicamente fundamentado que aplica herramientas basadas en la evidencia contrastable. Es un tipo de coaching que parte de la investigación científica en psicología positiva y traslada a instrumentos efectivos con el objetivo, y trasladada, perdón, a instrumentos efectivos con el objetivo de ayudar a los clientes a incrementar su felicidad, bienestar y éxito. Los psicólogos positivos, haciendo coaching, utilizamos los principios de la psicología positiva sobre el uso potencial de las fortalezas de los clientes, optimismo, gratitud, creatividad, para mejorar día a día su felicidad. Y esta crece cuando experimentan emociones positivas, engagement, relaciones positivas, significado y consecución de objetivos. Fíjense, aquí tenemos entonces un maridaje un poco distinto. Es un maridaje procurado aparentemente por la psicología, es decir, por psicólogos, buscando un mecanismo de aproximación a las personas que es o sería el coaching, haciendo entonces un híbrido en el cual el coaching, con el basamento que pudiese tener hasta el momento, sería trasladado a un basamento propiamente psicológico. Y sería entonces una manera particular de enfrentar el fenómeno de la actividad psicológica. Es decir, serían psicólogos haciendo coaching basado en psicología positiva. Podríamos verlo también a la inversa. Podríamos ver un coaching
basado en psicología positiva. No un psicólogo haciendo psicología positiva a través del coaching, sino alguien que hace coaching y que lo fundamenta en la psicología positiva. Pero en cualquier caso, sea cual sea la direccionalidad de esta relación, lo que tenemos presente es una versión de maridaje un poco diferente. Perdón. Estas relaciones, las relaciones interdisciplinares entonces, que son relaciones interdisciplinares singulares, ¿sí? Con imbricaciones complejas entre elementos de ámbitos disciplinares más o menos coincidentes con algún tipo de coincidencia, las podríamos organizar en tres modalidades distintas, que están representadas por las tres gráficas que tienen ahí, o en la gráfica por tres modelos distintos. En principio, tendríamos el caso en que una disciplina absorbe, entiende, comprende a otra disciplina o a parte de otra disciplina, como sería el caso de la filosofía de la ciencia. No hay ciencia de la filosofía, por eso la flecha va solo de A a B. Repito, es una mirada de la filosofía hacia la ciencia, pero no hay una mirada correspondiente de la ciencia hacia la filosofía. Esa es una manera de relación. Una segunda manera de relación es la que tenemos ilustrada mediante una flecha de dos cabezas, una flecha que vincula a y B de manera bidireccional. Y el caso de esto es la biopsicología, que se entiende como el estudio de los mecanismos biológicos de la conducta y los procesos mentales. Y la psicología biológica, que se entiende como una ciencia que se ocupa del estudio de las bases biológicas del comportamiento. Fíjense, se suele decir hoy en día que biopsicología o psicobiología. Es decir, se suele decir que son más o menos, si no exactamente lo mismo. Hay visos que las pueden separar, pero es bidireccional. Tanto la biología asumió a la psicología como la psicología asumió a la biología. Y entonces tenemos la biopsicología por una parte y a la psicobiología por la otra. De hecho, un ejemplo tomado de Wikipedia, la biopsicología de la emoción o psicobiología de la emoción. Dice textualmente, trata de explicar cómo las emociones se producen en el ser humano. Y el tercer modelo lo tenemos en una relación también bidireccional, pero donde una y otra se toman cada quien por su parte y con miradas distintas sobre un mismo objeto, como es el caso de la sociología del trabajo y la psicología laboral. Dice los textos, disciplinas complementarias que estudian al ser humano en el entorno laboral, desde perspectivas diferentes. Es decir, el objeto de estudio es en buena medida el mismo. En este caso, el comportamiento del ser humano o el ser humano en el entorno laboral. Visto desde la sociología se llama sociología del trabajo y visto desde la psicología se llama psicología laboral. ¿Son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Se parecen? Sí. ¿Tienen elementos en común? Sí. ¿El tiempo ha dado para que uno se imbrique teóricamente con el otro y el otro con el uno? Sí. Pero mantienen independencia disciplinar. Una sigue siendo sociología y la otra sigue siendo psicología. Y cada una tiene su enfoque conceptual, su manera de entender y representar las relaciones de la realidad, de forma tal de que no se sobreponen de manera total. Tienen cierta área común, pero es mayor el área en diferencia. Con esta perspectiva, nos planteamos ahora lo que sería el objeto más llamativo, en este caso, de la presentación, que es el maridaje de la psicología con el tarot. Vamos a ver primero el maridaje de la psicología con el tarot y luego de la psicología con el tarot. En una esquina, esta parte de la psicología hacia el tarot y luego veremos del tarot con la psicología. Dice el texto de Jan, en una esquina del consultorio de Anthony Freire hay un detalle, un recipiente de bronce que compró en Etsy y que tiene inscrito un poema. Adentro hay un tarot de los ángeles. Freire, psicoterapeuta y director del Centro Clínico de Salud Mental de Soho, usa las cartas como parte de su consulta. En cada tarjeta hay palabras como paz, respeto y perdón. Al final de cada sesión pide al paciente que tome una carta y describa qué significa el término en el contexto de lo discutido en la consulta. Dice, al principio era como broma. Compró las cartas después de ver a un terapeuta que las usaba en un programa de Vice, pero luego vi que sí funciona. Holmes, del consultorio de Beverly Hills,
dijo que algunos pacientes recurren a métodos alternos para sentir que consiguen una solución rápida a sus problemas. La terapeuta calculó que la mitad de sus pacientes de terapia tradicional han llegado cuando no les funcionó alguna práctica alternativa. La Asociación Estadounidense de Psicología, la APA, no tiene una postura oficial respecto a estos métodos alternativos, aunque tiene vigente una política de practicar lo que esté respaldado por pruebas o estudios, dijo Liane Bufka, directora ejecutiva para temas de prácticas, investigación y políticas de la APA. Algunas intervenciones alternativas, como la meditación, tienen mucho más respaldo científico que algo como la sanación con cristales, dijo Bufka. Recalcó que también es necesario tener sensibilidad de temas culturales para ciertas prácticas alternativas como componentes más espirituales. El punto, dijo, es que deben considerarse y se deben tener presente el bienestar del paciente y su sentido de responsabilidad sociocientífica. Bien, ahí tenemos entonces el punto. El punto es que efectivamente, como este texto refiere, texto del 2019, textos más recientes que se pueden localizar perfectamente, indican que parte pequeña o grande, no sabemos exactamente ni mucho menos, de los colegas, es decir, de los psicólogos y en particular quienes practican aparentemente o sin duda alguna psicología clínica, pudiesen valerse de las cartas del tarot como un mecanismo para promover respuestas. El punto es si eso es pertinente o no, y ya lo iremos discutiendo. Pero aquí entonces el primer elemento, el maridaje de la psicología con el tarot. Pero hay también un maridaje del tarot con la psicología. Es decir, ya no es el psicólogo viendo al tarot, sino que es el tarotista viendo al psicólogo o a la psicología. Lo anterior era eh, el psicotarot, y este es el tarot psicológico. Dice el texto de Gerwin, el tarot psicológico es una forma de abordar el tarot desde la perspectiva de la psicología profunda y los arquetipos jungianos, donde cada carta se interpreta como un espejo de la psique. A diferencia del tarot adivinatorio, aquí no buscamos predecir hechos externos, sino comprender la dinámica interna del consultante. Este enfoque, influido por las ideas de Carl Gustav Jung y de estudiosos posteriores como Silence Nichols, Karen Hanker Sondag, Irene Gadd o Joseph Campbell, considera al tarot como una herramienta proyectiva y simbólica que facilita la exploración psicológica y la integración de la personalidad. El enfoque psicológico del tarot nos muestra cómo un antiguo mazo de cartas puede dialogar con las teorías modernas de la psique, sirviendo como un espejo profundo del subconsciente. A través de los arquetipos representados en su lámina, podemos identificar dinámicas internas complejas de forma visual y comprensible. El tarot psicológico, apoyado en la obra de Jung, continuado por Nichols, Hammer, Gadd y otros, legitima al tarot como una herramienta de introspección seria y potente. Incluso existen cursos y talleres en institutos de psicología analítica y transpersonal dedicados a integrar el tarot en la práctica clínica, lo que refleja cómo este fenómeno está ganando reconocimiento. La combinación de la sabiduría simbólica ancestral del tarot con el rigor de la teoría psicológica moderna abre un camino fecundo para expandir la comprensión de nosotros mismos y acompañar nuestro viaje de transformación personal. Fíjense que el texto utiliza muchas palabras de las clásicas de los cursos de psicología: el tema de la ciencia, el tema del conocimiento, el tema de la práctica clínica, pero a su vez introduce los elementos propios de otras disciplinas, las disciplinas del espíritu, por llamarlo de alguna manera, como la sabiduría simbólica, como el efecto mismo del espíritu como un elemento fundamental en el desarrollo del individuo. Y recurre a un autor no poco conocido en psicología, sino por todo lo contrario, mencionado usualmente en los cursos, que es Jung. Jung, no voy a entrar a explicar la teoría de él ni mucho menos, pero como todos sabrán o todos recordarán, es un discípulo de Freud en algún momento que luego se independiza, por llamarlo de alguna manera, y se convierte en uno de los famosos disidentes, quizás el más conocido de los disidentes. Su teoría, basada en la elaboración de la idea de los arquetipos, va a servir como base, al menos en el diálogo, de muchos de los que hacen este tipo de intervenciones. Las intervenciones del tarot psicológico, o sea, el tarot visto a partir de la psicología. Pero se puede hacer un poquito más específica esta relación, o sea, no tan genérica como acabo de mencionarla a partir de Jung, sino que se puede hacer un poquito más específica.
Y para ello, el texto de Churruca, texto muy reciente, ahorita del 2024, acerca de el tarot y la inteligencia emocional. Dice entonces, la inteligencia emocional, tal como fue propuesta por Sinoje García, implica cuatro habilidades principales: la percepción, la facilitación, la comprensión y la gestión de las emociones. El tarot puede contribuir a cada una de estas áreas de manera significativa y va a puntualizar cada una de ellas. Percepción emocional. Las imágenes del tarot ofrecen representaciones visuales de estados emocionales, lo que facilita la identificación de emociones que pueden estar ocultas o no expresadas de manera consciente. Facilitación emocional. El acto de interpretar las cartas permite a los individuos dar sentido a sus emociones y utilizarlas como una guía para la toma de decisiones creativas. Comprensión emocional. A través de la interpretación simbólica y la narrativa, el tarot ayuda a desentrañar las complejidades emocionales y a comprender cómo las emociones interactúan entre sí. Y finalmente, gestión emocional. El tarot fomenta la reflexión sobre cómo manejar las emociones de manera efectiva, permitiendo a los individuos visualizar diferentes formas de enfrentarse a sus desafíos emocionales. Fíjense entonces aquí una imbricación más detallada. Ya no es solo decir que hay un autor como Jung, que sería el sustento de la interpretación o el fundamento de la interpretación de las láminas del tarot o de las cartas del tarot como elemento psicológico, sino que se imbrica con una postura más reciente, la postura de la inteligencia emocional, y la relaciona con cuatro elementos de esta postura, a menos en la visión que propone García. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto quiere decir que están proponiendo que el tarot actúa como puente entre estas dos perspectivas aparentemente divergentes. Y hay dos láminas. Una, quizás la conocen, a la izquierda para mí, y otra a la derecha. A la izquierda, la lámina 13 del TAT, y a la derecha, la lámina 15, perdón, el TAT es la lámina 15, si mal no recuerdo. Y el lado derecho, la lámina o la carta 13. ¿Qué tienen en común? Bueno, la lámina del TAT se suele decir que en general puede asumirse evocadora de la actitud ante la muerte. Los sujetos pueden narrar historias sobre la búsqueda de un propósito, la supervisión, la superación de obstáculos, la lucha contra la adversidad o incluso desesperanza. Mientras que la carta 13, la carta de la muerte, no implica muerte literal, significa cambio, crisis y renacimiento. Es señal del final de una etapa y el comienzo de otra. Invita a soltar lo viejo para abrir paso a lo nuevo. ¿Es posible maridar estas dos imágenes? ¿Es posible maridar los elementos que subyacen a estas dos imágenes? Es decir, ¿es posible construir un maridaje saludable entre estas dos disciplinas? Por una parte, la psicología y por otra parte, el tarot, asumiendo que el tarot tiene la posibilidad de enunciarse como una disciplina, no como una disciplina científica, nunca lo han pretendido, pero sí como una disciplina. La discusión no es sencilla y vamos a empezar rápidamente por el lado del tarot. El aparato psicológico en el tarot terapéutico de este autor, Batesati, un autor argentino. Nos referimos aquí a la morfología del self, como el modo en que un saber particular describe la forma, las funciones y las lógicas a las que responde aquello de lo que está constituida la persona. La descripción de estas morfologías del self suele implicar al mismo tiempo la definición de un rol terapéutico para estas disciplinas. En el caso del tarot y la astrología terapéutica, la morfología del self viene dada por la imbricación entre categorías psicológicas y estas disciplinas. La noción de inconsciente, tal como será retomada por el tarot y la astrología, permite postular la idea de que existe una parte de nuestro interior que nos es desconocida, pero que tiene influencia sobre nosotros. De este modo, si al relegar la idea de adivinación del futuro, el tarot y la astrología terapéutica ponían al hombre y su capacidad de cambiar su presente en el centro de la escena, la importancia dada a la noción del inconsciente va a postular que los problemas a trabajar son interiores y que ese trabajo implica una cierta dificultad, dado que hay parte de nuestro interior que nos es opaca, desconocida y de difícil acceso. Vale aclarar, este tarot, el tarot terapéutico,
o el tarot psicológico, declara abiertamente que no tiene la pretensión clásica de la adivinación, que no es la estrategia consabida y usual de leer las cartas para predecir qué es lo que va a suceder, sino que es el uso de las cartas, como ya hemos mencionado, como un elemento para promover la reflexión del sujeto sobre su realidad. Y dicen que la explicación a la utilidad que tendría esta estrategia está en que a través de ella es posible vislumbrar los elementos que no le son conscientes a la persona, esos elementos interiores opacos que independientemente de que los tenga o no presentes, están actuando en la determinación de su manera de comportarse. Dice, retomando algunos repertorios clásicos de la obra freudiana, el inconsciente aparecerá como reservorio de cuestiones de la infancia ligadas a la relación con los padres, así como otros aspectos reprimidos en nuestra vida que es necesario explorar. En este contexto, la noción de inconsciente es condición de posibilidad para postular que aquello que nos hace mal o que nos presenta como un obstáculo en nuestra vida se encuentra y tiene su origen dentro nuestro. En el caso del tarot, la influencia del psicoanálisis freudiano está muy presente. En algunos casos, los tarotistas recomiendan pedirle al consultante que describa la figura o imagine diálogos entre ellas. En ambos casos se busca aprovechar aquello que estas cartas despiertan desde el inconsciente, tanto del tarotista como del consultante, para favorecer la lectura. Los arcanos 2 y 4, la papisa y el emperador, son interpretados como figuras de la madre y el padre respectivamente, y en este sentido suelen conducir a análisis similares al del psicoanálisis freudiano en lo que respecta a la relación del consultante con sus padres. Y ahí una postura del tarot a favor del uso de las cartas como elemento, elemento de movilización psicológica. Pero desde el mismo tarot hay también versiones contrarias. Me permito leer esta en particular. Tiene la referencia ahí en la vertical de donde la tomamos. Y va a describir esta lámina, o va a describir esta carta, la carta 17. Dice, primero, una mujer desnuda vierte el contenido de dos jarras del mismo color en un río y otra en la tierra. Una en un río y otra en la tierra. Se trata de una escena con mucho peso simbólico. Aquí la mujer, Eva, antes de morder la manzana, está desnuda, sin ropa, coronas o tocados. Nos recuerda a un naipe llamado La Templanza, donde también aparecen esas dos vasijas, consciente e inconsciente. Solo que allí, en La Templanza, hay un trasvase directo entre ambos y aquí cada contenido va a su lugar, la vida a la tierra y el conocimiento al río. Segundo, contemple el cielo y verá una estrella más grande y otras 7 alrededor. Se trata del proceso de iluminación y los 8 elementos de los que hablan los alquimistas. Pues alquímico es para Jung el proceso de individuación, la transformación de la materia en espiritualidad, una especie de trascendencia, expansión de lo instintivo, de lo material, de la mente inferior. Estrella es pues la templanza trascendente o por decirlo en términos mucho más comprensibles, estrella es abstracta y templanza mucho más concreta. Por eso aparece vestida con su persona, máscara y alada un ángel. Tercero, contempla en el fondo dos árboles, en uno de los cuales hay un pájaro negro. El pájaro es un ser a medio camino entre el cielo y la tierra, un emisario más primordial que el ángel anterior. Se trata de dos árboles del Edén, y no es baladí que sean dos, porque no 3 o 4, pues porque los símbolos que aparecen por duplicados gemelares anuncian un cambio, especie de emergencia del inconsciente, anuncian la comprensión de ese algo que anda sepultado en la dualidad, pues el inconsciente no separa sus contenidos de los propiamente vividos en la realidad de afuera. Estos 3 primeros puntos son una descripción que hace un tarotista de esa lámina. Y agrega, quizá el lector entienda ahora por qué los naipes del tarot no son láminas donde el sujeto profano puede proyectarse tratando de encontrar significados consensuados, pues desconoce la simbología profunda de los mismos. Es necesaria la mediación de alguien que ejerza la hermenéutica precisa, como sucede en el psicoanálisis. Es decir, desde el punto de vista del tarot, las láminas del tarot son mucho más complejas que las láminas del Teatet, por decirlo de alguna manera. Y el trasfondo del tarot es un trasfondo mucho más denso que meramente aquel que pudiese proponer la psicología. Y no es contrario a la psicología, puede que la psicología sea complementaria a ella, pero implica una psicologización del tarot
que no todos los tarotistas están de acuerdo en aceptar. Ok, visto un poco el panorama desde el tarot, viene ahora ver el panorama desde la psicología. Desde la psicología, comenzando por la práctica del tarot psicológico, podríamos decir que implica una forma de intrusismo profesional, es decir, ejercicio de una actividad profesional por personas que no autorizadas para ello por no tener capacitación ni titulación adecuada. Y esto traería algunos inconvenientes. Propicia y da lugar a desprestigio de la profesión, de la psicología, por supuesto. Las personas creen de buena fe que esos sujetos son profesionales y cuando hay como mínimo nulos resultados, desprestigian la profesión y a quienes la forman. Supone competencia desleal, ya que a los profesionales se exige cumplimiento de múltiples requisitos, colegios profesionales, cumplimiento de ley de protección de datos, registro sanitario, etcétera, que no cumplen los ajenos a la profesión, a quienes no se les exige nada y se benefician de hacer públicas habilidades para las que ni están formados ni habilitados. Promueve, en muchos casos, más confusión mental y empeoramiento de los síntomas y o condiciones iniciales. Conlleva a pérdida de tiempo y dinero por parte de los que asisten a las sesiones. Expone a quienes asisten a las sesiones a personas que ofrecen servicios desconociendo el código deontológico de la psicología. O sea, de una perspectiva desde la psicología es decir, estas actividades como el tarot psicológico o el tarot terapéutico pudiesen ser de una u otra manera un ejercicio ilegal de la psicología y tener estas consecuencias inadecuadas, estas consecuencias inconvenientes. Más elaborada la controversia, sí, más construida la controversia, puede entenderse a partir de cuatro elementos que pudiesen estar implicados o podrían o deberían estar implicados en el discurso. Primero, la enfrentamiento en pseudociencia versus ciencia, que quiere decir que ubicándose la psicología del lado de la ciencia, como la mayor porción de los autores suele decir, teniendo en cuenta que vale aclarar que la psicología no es un todo unificado, y bien lo sabemos, pero mayoritariamente quienes perciben a la psicología desde la interpretación clásica la entienden como una ciencia. Mientras que al tarot y a las adivinaciones, a las mancias en general, se les entiende como pseudociencia. Sin entrar en las complejidades de la comparación entre la una y la otra, a la psicología no le interesa la contaminación con la pseudociencia, porque bastantes complicaciones nos ha traído y nos sigue trayendo la idea de que pudiésemos ser efectivamente no una ciencia, sino una pseudociencia. Lo segundo es el formato libre versus el encuadre teórico, es decir, la interpretación y la utilización de recursos en formato libre quiere decir que se hacen por elementos circunstanciales o elementos de conveniencia, mientras que en el encuadre teórico se hacen por razón del material conceptual que hemos ido desarrollando a partir de la investigación, de manera tal de que cuando nos movemos hacia los elementos de formato libre, despreciamos los elementos del encuadre teórico y quedamos desprovistos de aquello que pudiese darnos estructura y posibilidad de replicación y evaluación, que es el encuadre teórico. Luego está la contrastación entre la práctica profesional y la práctica basada en la evidencia. Desde hace un tiempo para acá, lo que se viene publicitando y tenemos al lado en la pirámide de los 6 elementos de la evidencia, la práctica basada en la evidencia. Cada vez más los colegios de psicólogos, la APA en particular, como organización, está tratando de que los psicólogos hagamos una práctica no basada en la evidencia individual, sino eh, basada en la evidencia propiamente reunida y congregada a términos de ciencia. Y finalmente estaría la contraposición entre los placebos y la terapia, independientemente que efectivamente los placebos producen cierto efecto, y eso no es negable, no son equiparables en su totalidad, magnitud y complejidad a los efectos de la terapia. Entonces, si nos movemos hacia el lado del tarot, quedaríamos dentro de la pseudociencia, el formato libre, la práctica individual por vía de razón propia y en el mundo de los placebos. Si nos movemos hacia el otro lado, el de la psicología, nos moveríamos hacia la ciencia, hacia el encuadre teórico, a la práctica basada en la evidencia y a la terapia como un recurso construido y elaborado. Advertencias desde la psicología, es decir, elaborando un poco más, ¿qué puede ocurrir? El uso del tarot en el ámbito terapéutico ha ganado popularidad en los últimos años bajo enfoques como psicotarot o el tarot evolutivo. Estas prácticas buscan integrar el simbologismo de las cartas en procesos de autoconocimiento, desarrollo personal y exploración emocional.
No obstante, desde una perspectiva psicológica y científica, es crucial examinar su funcionamiento, influencias cognitivas y emocionales y su relación con enfoques terapéuticos avalados. El tarot evolutivo se presenta como una herramienta de introspección que promueve la exploración de la identidad. En algunos casos puede reforzar una visión positiva de sí mismo y actuar como un ejercicio de autoafirmación. No obstante, también puede generar autoesquemas distorsionados o reforzar creencias limitantes, especialmente si las interpretaciones son negativas o fatalistas. Además, la autopercepción puede estar influenciada por el sesgo de confirmación, en el que la persona seleccionada selecciona y recuerda la información que coincide con sus creencias preexistentes. A nivel emocional, el tarot puede proporcionar un espacio de reflexión y expresión de sentimientos, lo que en algunos casos resulta catártico. En un contexto guiado por un profesional de la psicología, podría utilizarse como una estrategia narrativa para organizar la experiencia emocional. Sin embargo, su uso sin base clínica adecuada puede derivar en interpretaciones erróneas o en la externalización de la responsabilidad sobre el bienestar emocional. Y finalmente, socialmente el tarot puede generar sensación de comunidad entre individuos con creencias similares, facilitando apoyo emocional. Y también puede fomentar la dependencia de figuras de autoridad, tarotistas o guías espirituales, cuya influencia en la toma de decisiones podría ser poco objetiva. De aquí entonces un planteamiento un tanto compensando o tratando de poner las dos caras de la moneda, los eventos o los aportaciones positivas que podría tener el uso del tarot y las inconveniencias que a su vez esas aportaciones o ese uso podría traer. Ya a modo de coda ya para cerrar porque nos quedan, ajustándonos al tiempo, solo unos pocos minutos. De un lado, si vas lento yo te alcanzo, si vas rápido tú me alcanzas. Un lema clásico que se une a la carta de la muerte, la carta 13 en el eh, tarot. Y al otro lado, una imagen de la psicología, entendiéndola como esa disciplina, esa ciencia que tiene que ver con distintos elementos de lo que constituye el comportamiento de la persona. Moverse para un lado o moverse para el otro tiene beneficios y tiene perjuicios. El maridaje, pretendido maridaje, va a tener beneficios o perjuicios. O en quienes lo están utilizando en este momento puede tener beneficios y perjuicios, como acabamos de ver en la última lámina. Sopesando los elementos, no hay en este momento material suficiente como para decir que los beneficios de un maridaje como este serían mayores que los perjuicios de esa misma acción. Y como dicen algunas de las láminas que ya hemos mencionado, que hemos leído, lo que falta es evidencia. Falta evidencia a quien lo hace y falta evidencia a quien lo critica. De manera que la crítica se hace desde una perspectiva general y no desde una perspectiva específica. Hasta ahora hay muy pocos trabajos. Yo al menos he encontrado solo uno, que es tesis de grado de una estudiante en algún momento reciente, acerca de lo efectiva que pueden ser las láminas del tarot dentro de la psicología. Pero el grueso de las críticas, devenidas básicamente de los usos clásicos de la interpretación del actuar profesional, nos llevaría a mirar con mucho recelo, sino a rechazar hasta el momento el uso de láminas del tarot o de cualquier otra. Es decir, vale decir o vale aclarar que esta misma consideración podría hacerse con la inclusión dentro del proceso terapéutico de otros procesos mediante los cuales se pudiesen elaborar u obtener respuestas por parte del sujeto, en tanto y en cuanto no estén adecuadamente certificados, en tanto y en cuanto no estén adecuadamente respaldados. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias por estar ahí. Hemos cumplido con el tiempo pautado. Está faltando solo unos pocos minutos para los 45 minutos. Perdonen la velocidad con que se ha hecho la presentación, pero es producto de ajustarnos a los tiempos que nos indicaron. Bueno, perfecto, muchas gracias, doctor Gustavo Peña. Vamos a abrir entonces el espacio para las preguntas y respuestas. La pueden escribir por el chat o las pueden mencionar oralmente. Si quieren, pueden ir presentando, levantando la mano y yo dándoles permiso, porque creo que está configurado.
Voy a darle entonces la palabra a Victoria Rodríguez para que pueda eh, plantear su pregunta. Victoria, oye, Pero es como que que es se hace. Aitana Parrilla la que está en... Sí, sí, pero Victoria tenía la manita levantada, le di permiso para que hablara, pero se desconectó. Entonces, si hay alguien más que por favor quiera participar, plantear alguna pregunta, alguna inquietud, comentario. Por allá hay otra persona, a ver, Cecilia Plasencia. Ok, Cecilia. Hola, buenas tardes, doctor. Básicamente, dentro de lo que es el contexto ecuatoriano, por ejemplo, el tema de la lectura del tarot, es como que está ligado a veces a las grandes estafas que suelen surgir dentro de nuestro contexto. Entonces, básicamente, la mayoría, por no decir em, el 95%, 99%, tal vez me atrevería a decir, de las personas que obviamente, como usted bien decía, tenemos un título, nos hemos titulado, no contemplaríamos como que esa práctica, porque como le digo, muchos de estos casos de estas personas que se dedican a hacer esto no tienen preparación ninguna. Sí, el punto complicado es que si usted entra en la red, en Google, en esas redes, y pone psicotarot, verá que hay una cantidad inmensa de textos, ya no de artículos, sino de libros completos acerca del uso del tarot en la psicología, del tarot psicológico. De manera tal de que hay un mundo importante en desarrollo, o un mundo bibliográfico importante en desarrollo, ante el cual hay que tomar posición. Es decir, no es un elemento inerte, es un elemento activo. Está promoviendo y generando grupos. Y si bien es cierto que no hay una masa inmensa de colegas en esto, pero hay colegas en esto. Y ese es el tema. El tema es tomar posición de manera tal de tener elementos para poder actuar como modo de contención y como modo de disolución de esas estrategias que no están bien fundamentadas. Perfecto, muchas gracias. De nada, Cecilia. ¿Alguna otra pregunta? La pueden escribir por el chat o levantar la mano. No veo preguntas por el chat. Muchas gracias por la María Villegas. presentación. Ajá, Ok. Villegas, muy No, no, interesante. no está bien. No hay pregunta. Bueno, a mí se me ocurre una pregunta como, bueno, para hacer un cierre, a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta. Se me ocurre algo que tenga que ver con lo que usted comentó, que tenía que ver con la contaminación de la pseudociencia, con la pseudociencia a la psicología, y esto que tiene que ver con el intrusismo profesional, y lo que usted ha dicho de que de alguna manera el tarot evolutivo o la psicología o la psicotarot podría dar algún efecto dado por el catarsis, el efecto placebo, la autoafirmación, la sensación de comunidad. ¿Cómo educar al público, sí? Para, de alguna manera, evitar este intrusismo o la misma contaminación con la pseudociencia desde la psicología. Sí, es un momento, bueno, como casi todos los momentos históricos, peculiar, pero la peculiaridad de este momento histórico es una insurgencia de los elementos relativos al espíritu o a la espiritualidad, tanto relativos a la espiritualidad organizada, es decir, la religiosidad formal dentro de los cauces de cada una de las distintas religiones que existen en el mundo, como de la espiritualidad en sentido general, la idea de que efectivamente todos tenemos algo que va más allá de aquello que es material y la necesidad
de tener alguien que socorra o que auxilie a cada quien en esa particular angustia que surge de no encontrar un destino claro de esa espiritualidad. Esto viene incrementándose en base sobre todo a los eventos que nos han pegado últimamente. La pandemia del COVID tuvo un efecto muy notorio en el comportamiento de las personas, por aquello de que nos vimos obligados a compartir durante mucho tiempo con personas que, si bien eran parte de nuestra vida, no eran parte de nuestra vida durante tanto tiempo y tan prolongado. Y eso trajo como consecuencia una serie de inconvenientes familiares, una serie de inconvenientes en los hogares que no han tenido una respuesta clara por parte de la sociedad. La sociedad no dio respuesta a esos problemas. La sociedad dio respuesta, y afortunadamente muy buena respuesta, al problema médico, al problema inmunológico propiamente dicho y al problema epidemiológico propiamente dicho, pero no dio respuesta al problema psicológico. Entonces, ha habido un incremento del estrés, ha habido un incremento de la angustia por la vida, la posibilidad de que efectivamente se repita una pandemia aún peor suele presentarse como una posibilidad cierta, de acuerdo al tema de las variaciones las mutaciones que tienen los virus y que podría mutar un virus más complejo. Y queda entonces esa espada de Damocles permanentemente amenazando a las personas. Lo mismo el cambio climático, lo mismo ahora los visos de guerra que pueden haber en una parte u otra, o las realidades de guerra que se que pueden extender a guerras más extensas, genera una circunstancia de angustia que las personas tienen que lograr resolver. Y tienen tres mecanismos o cuatro mecanismos para hacerlo. Por una parte, el incremento en el consumo de los fármacos, de los tranquilizantes, lo cual es claro. Por otra parte, el incremento de las consultas a los psicólogos, lo cual también es claro. Y en tercer lugar, el incremento de las relaciones sociales, lo cual no es tan claro. Y en quinto lugar, el recurso de los elementos espirituales, que lleva entonces a este tipo, o puede llevar a este tipo de soluciones. La solución de que algún mecanismo de naturaleza mágica o algún mecanismo de naturaleza otra distinta a la ciencia me pudiese ayudar. Entonces, lo que queda expresado en la lámina inicial de estas personas en los Estados Unidos es que efectivamente han dado sentido a esa necesidad utilizando e introduciendo los elementos del tarot como otros elementos, es decir, un elemento mágico o un elemento que se percibe por el usuario como mágico, cayendo en el clásico uso del placebo en términos históricos. En el término histórico, el placebo surge como un mecanismo para complacer al paciente. El tratante sabía que no le iba a tener efecto más allá del efecto psicológico. El problema es que en el sentido de la divulgación, es que la divulgación por los mecanismos usuales es mucho mayor de la parte mágica que de la parte científica. O sea, cuando usted ve lo que hay en las redes, hay mucho más a favor del uso de los elementos mágicos que a favor de los elementos científicos en torno a los procesos psicológicos. Por lo cual vamos perdiendo en términos de masa comunicativa. Hay mucha más masa comunicativa a favor de una cosa que a favor de la otra. Si usted se plantea ver la televisión nacional o cualquier otra televisión, verá que los programas de astrología, los programas de lectura de las cartas, los programas en los cuales se hacen invocaciones de distintos elementos espirituales, ritos particulares para la fortuna, para el amor, etcétera, etcétera, son mucho más frecuentes y mucho más extensos en horario que los programas para divulgación de la psicología. Entonces tenemos una desventaja que probablemente deriva de que hay un mercado, aparentemente, en términos de la cantidad de horas dedicadas a eso en los medios, a lo espiritual, que la cantidad de horas dedicadas en los medios a lo psicológico. Igual a lo médico, tampoco es que hay gran cantidad de programas médicos, tampoco hay gran cantidad de programas psicológicos. También es muy llamativo que los psiquiatras salen muy poco en la televisión. Salen muchos médicos en la televisión, de muchos enfoques, pero psiquiatras como tales salen muy poco. O sea, si saca la cuenta a lo largo del año, la cantidad de psiquiatras que salen en los programas es mucho más pequeña. Es decir, la sociedad se preocupa menos por los problemas mentales, por llamarlo de alguna manera, que por los problemas orgánicos, por llamarlo de alguna manera, y está mucho aparentemente más interesada en los temas del espíritu que en los temas de la salubridad mental. Y eso es un problema. La única manera de combatir esto es mediante, bueno, una de las maneras de combatir esto, no la única, pero sí una manera importante, es mediante la divulgación. Y la divulgación cuesta dinero.
Entonces hay que encontrar gente que lo patrocine. El patrocinador más importante de estos son los colegios profesionales y el Estado. Si esas dos entidades no intervienen, es muy difícil tener una propaganda extensa, amplia, una divulgación extensa y amplia que pudiese permitirnos llevar un mensaje un poco más de ciencia que un mensaje tanto de espiritualidad entendida como, no como formal, sino espiritualidad en términos un poquito más bien del lado mágico. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias, profesor Gustavo. Tenemos aquí otros dos planteamientos. Uno de Jorge Cos. Pregunta, buenas tardes, un saludo. ¿A qué cree que se deba esta proliferación de texto sobre el tarot en la psicología? Bueno, en realidad no es una proliferación de texto del tarot en la psicología, lo que es una proliferación del tarot psicológico. El tarot psicológico es el tarotista invocando los elementos de la psicología como base para su intervención. El psicotarot es el de la psicología invocando al tarot. En psicotarot hay menos. En psicotarot están todavía, por así decirlo, en sus comienzos. Y esa es la idea de esto. La idea es advertir que eso está en su comienzo para que tomemos acciones con respecto a que esto no crezca más. Del lado del tarot, ellos sabrán, entre comillas, lo que hacen, pero de ese lado sí hay mucho material del tarot para allá. El, el tema es sencillo, la psicología tiene su pegada, la psicología tiene su mercado, pero la psicología entendida como que todos somos psicólogos o como que yo en la vida puedo llegar a comprender al otro, etcétera, esa psicología más folclórica, que de hecho se llama así, psicología folclórica, el folk psychology. Esa forma de psicología tiene su pegada, tiene sus elementos, no está desmontado ni mucho menos. Entonces el tarot lo que ha venido es aprovechando ese mercado, o sea, el tarot o aprovechando esa oportunidad o vislumbrando esa entrada, como lo quiera ver, ¿no? La manera en que lo quiera interpretar. Pero obviamente tienen más auge en la producción desde el tarot, entre otras cosas porque es una producción libre. La producción del tarot no está regulada, no hay un código de ética de los tarotistas, no hay un código de deontología del tarot y por lo tanto está mucho menos regulada, entonces es mucho más fácil que prolifere. Ok, profesor, tenemos aquí otro planteamiento de Arturo Romero. Buenas tardes, yo quisiera saber que si uno de los elementos que no permite afirmar si el maridaje es pertinente o beneficioso es la falta de evidencia. ¿Qué se pudiera sugerir a los profesionales de la psicología dentro de su práctica para poder obtener información que permita evaluar el efecto de integrar esta práctica a la vez que se trata de evadir posibles efectos nocivos o sin minimizar, uy, se me fue la palabra por allá, minimizar los elementos teóricos que lo justifican? Ok, el problema de esto es que la investigación no es una responsabilidad del practicante. En términos generales, la responsabilidad del practicante es la práctica y la responsabilidad en este momento es que el practicante haga una práctica basada en la evidencia. Quienes tienen la responsabilidad de construir la evidencia son los investigadores, que es un estamento distinto. Los investigadores están en la responsabilidad de asumir esto como un tema a validar. Es decir, por supuesto, habrá practicantes que tengan amplio acceso a amplias muestras donde pudiesen encontrar elementos para construir una investigación adecuada. Pero en principio, un investigador, un practicante no tiene el alcance como para hacer eso. Entonces, son los investigadores, es decir, los institutos donde puede y hay centros de psicología, donde puede y hay cátedras de psicología que se dediquen a investigar el tema. Y ahí, bueno, ahí viene el clásico modelo de investigación clínica, no hay ningún problema. eh, no es distinto de otra cosa, no es distinto de otro tipo de investigación que ya hayamos hecho antes. En psicología ya hemos peleado contra muchas cosas. William James fue encargado por el gobierno de los Estados Unidos para pelear nada más y nada menos que contra el espiritismo en comienzos del siglo XX, a razón del uso del espiritismo para engañar a las personas en Estados Unidos, porque había muchas personas que tenían eh, eran, alguien cercano había muerto, bien sea en la Primera Guerra Mundial o bien sea en la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y así, en varias oportunidades nos han encargado a la psicología de tratar de desmentir estos aspectos complicados del manejo social de algunos procesos individuales, como eso, la espiritualidad.
El problema es que ahora no hay aparentemente quien encargue de. La psicología se ha ido por un camino un poco más sólido a vista de algunos, que es la neurociencia. Vimos además hace un momento la imbricación de sociología y neurología, y se han ido más por el problema de la psicología cognitiva y se han ido menos por el problema de estas variantes peculiares que ocurren en la sociedad, que serían más un tema de psicología social o de otras formas de psicología, no tanto de la psicología clínica, pero también en algún momento habrá que tocar a la psicología clínica con ello. Entonces, concluyendo, no es el practicante quien debe hacer la investigación, el practicante lo que debe hacer es la vigilancia, el practicante lo que tiene que hacer es la barrera de contención del proceso, el practicante lo que tiene que hacer es el docente que instruye al paciente, al consultante, al cliente, como usted lo quiera llamar, acerca de las dimensiones que tiene el proceso y las implicaciones que tiene el proceso y la fundamentación que tiene el proceso. Es al investigador a quien corresponde. Entonces, es un llamado a los investigadores para que se dediquen más a estos temas o que dediquen algo más a estos temas de lo que están haciendo ahorita. Ok, gracias, profe. Hay otra pregunta de Aitana Parrilla. Partiendo de esa misma desventaja desde el mundo del consumo, la presencia en los medios de comunicación, asumo que es esto, ¿no sería beneficioso buscarle manera de arropar estas prácticas desde una postura basada en la evidencia? ¿De alguna forma sistematizar su uso o práctica o sería también inadecuada? No, vamos a estar claros. El problema de los usos en psicología es que los usos en psicología no pueden ser producto de la construcción de una evidencia circunstancial. O sea, nosotros ya dejamos el tiempo en el cual el serendipity pudiese ser una herramienta importante dentro del desarrollo de la psicología. Acuérdense que serendipity es el nombre que le pone Skinner a los hallazgos que se hacen por casualidad, que hace la ciencia por casualidad. Y se suele utilizar el caso de la penicilina por Ian Fleming, etcétera, etcétera. Entonces, esa etapa en que la psicología podía abocarse a desarrollar ideas a partir del serendipity está, creo que ya fuera de lugar, como está fuera de lugar en la biología, como está fuera de lugar en la física o en la química. Hay que empezar o hay que caminar en la ruta de desarrollar las ideas a partir de las teorías. O sea, a partir de la teoría tenemos una interpretación bastante consistente de los efectos que puede tener la intromisión de estímulos no regulados dentro del proceso terapéutico, que es lo que se alude en este momento. O sea, que se alude al psicólogo, no al tarotista. Vuelvo y repito, el tarotista es otra cosa y tiene su disciplina, tiene su vida y tiene su mundo. Pero desde el punto de vista de la psicología, en el proceso terapéutico, y vamos a estar claros que nos estamos centrando en solo una de las formas de la psicología, que es la que tiene que ver con el proceso terapéutico. En el proceso terapéutico, el terapeuta, el psicólogo, introduce una serie de elementos para ordenar, estructurar y guiar el proceso de cambio. Supone que la terapia genera un proceso de cambio, implicando al sujeto, implicando su realidad, implicando sus deseos, etcétera, etcétera, pero fundamentado en una teoría. Entonces, en este momento no es viable ni es sencillo el introducir un elemento ad hoc, por ejemplo, las cartas del tarot o algún juego. No se pueden imaginar que algún juego de mesa puede ser útil para algunos eventos de esto, de forma así ingenua, sino que por todo el contrario, tiene que pasar por un previo proceso de indagación que le permita su estructura y que le permita su uso. Entonces, ¿habrá alguna posibilidad en que las cartas del tarot lleguen a ser algún día elementos importantes y coherentes dentro del proceso terapéutico? Bueno, lo mismo se le preguntó a otras áreas del hacer y finalmente no quedaron fuera y otras sí quedaron fuera. Vamos a poner solo un ejemplo, el ejemplo de las pruebas gráficas. Las pruebas gráficas no nacieron dentro de la psicología, las pruebas gráficas nacieron como hermanas y derivadas de la grafología. Pero luego la psicología entendió o asumió, al menos una parte de ella, que podrían ser útiles dentro de la psicología, le dio una estructura, le dio una fundamentación teórica, hizo las investigaciones, hace las investigaciones correspondientes y finalmente quedaron como pruebas proyectivas, ya, pruebas proyectivas gráficas, el dibujo de la figura humana, el dibujo del árbol, etcétera, etcétera. Entonces, mm, ¿pueden aparecer nuevas cosas en psicología? Sí, pero no pueden ya introducirse de manera ingenua o de manera quizás no ingenua, pero sino de manera particular. Por eso decimos, el proceso terapéutico tiene que estar centrado en el tema de la práctica basada en la evidencia.
Muy bien, profesor. Creo que ya no tenemos más preguntas, no hay estas manitas levantadas ni más preguntas en el chat. Bueno, por ahora nos queda, bueno, agradecerle A ustedes. muchísimo por este masterclass y por compartir su conocimiento sobre el tema y, bueno, por ofrecernos una perspectiva esclarecedora sobre esta relación que todos teníamos una alta expectativa y confusión por precisamente por la relación en la que nos habló hoy. Fue un honor aprender de usted y, bueno, explorar esta conexión tan particular. Chévere. Gracias a Ok, todos. Cuídense. bueno, gracias. También quiero agradecerles a todos ustedes por su asistencia y con esto damos concluida nuestro masterclass. Hasta luego.